Hola amigos, bienvenidos a Iberic Overland. En este vídeo os voy a mostrar 7 accesorios muy útiles para vuestro 4x4 que cuestan menos de 100 euros. Vamos a ver estos 7 accesorios que son muy útiles y tienen un precio muy contenido. Estos grilletes de plasma son muy económicos y sustituyen a los típicos grilletes metálicos que usábamos hasta ahora en los rescates. Este tipo de grilletes están aumentando su popularidad ya que son muy fáciles de usar, son muy cómodos y sobre todo son mucho más ligeros que los metálicos. Vamos a ver cómo se usan y cuáles son sus ventajas. Los típicos grilletes metálicos son bastante pesados y en caso de romperse la eslinga en un rescate podrían provocar un grave accidente. Como veis, pesa más de 1 kilo. Sin embargo, estos nuevos grilletes de plasma pesan apenas 70 gramos. Estos grilletes son muy fáciles de montar y desmontar, simplemente los pasamos a través de la eslinga, pasamos la bola y tiramos fuertemente. Aunque os puedan parecer endebles, os aseguro que son suficientemente robustas. Estas en concreto son de 8 toneladas. Este desinflador de la prestigiosa marca Smittybilt es una herramienta fundamental a la hora de hacer cualquier ruta. Su construcción es muy robusta, totalmente metálico, y nos asegura así una gran durabilidad y fiabilidad. Siempre que tengamos que bajar la presión de las ruedas, vamos a necesitar una herramienta para ello, y esta es sin duda la más rápida. Procedemos a enroscar la herramienta con la parte interior y con la rosca exterior lo que hacemos es sacar la válvula del neumático. De esta forma podemos desinflar la rueda mucho más rápido que con otro tipo de herramientas, ya que estamos sacando la válvula por completo. Así, utilizando el manómetro, podemos ajustar la presión adecuada. Quizá lo único que he hecho en falta de este manómetro es que viniera también indicado en kilogramos, ya que solo viene en PSI. Pero la verdad es que hace tiempo que me acostumbré a los PSI y ya no le veo mayor problema. Ahora solo nos queda enroscar la válvula y desenroscar la herramienta, o sea, el procedimiento contrario. Este accesorio está dedicado exclusivamente al uso con el gato High Lift o Farm Jack y es un accesorio muy útil cuando no tenemos estriberas o para golpes metálicos donde podamos anclar el High Lift. Para montarlo simplemente lo encajamos en la base del High Lift y pasamos el tornillo y apretamos la tuerca. Ahora solo tenemos que anclarlo a la llanta y procedemos a levantar el High Lift. Como podéis imaginar, este accesorio no está indicado para cambiar la rueda, ya que sería imposible. Está más pensado para situaciones de desatasco, donde tengamos que levantar la rueda para ganar tracción o meter unas planchas de desatasco debajo. El High Lift es una herramienta que puede ser bastante peligrosa, tenemos que manejarla con cuidado. Como veis aquí hay que hacer bastante presión, hay que hacer bastante fuerza para levantar el coche y si no sujetamos la palanca con cuidado nos puede rebotar y darnos un buen susto. Una vez que hemos levantado la rueda suficientemente ya podríamos meter la plancha del desatasco debajo y ganar tracción de esta forma. Ahora ya podemos bajar la rueda y para ello tenemos que bajar la pequeña palanca del High Lift y volver a hacer el procedimiento de forma contraria. Hay que tener cuidado y hacerlo lentamente para evitar que pueda bajar de golpe.
El siguiente accesorio es quizá el más barato de los que vamos a mostraros hoy. Son estas bridas de goma que sirven para sujetar la pala, el hacha o cualquier otro tipo de herramienta parecido. Nosotros vamos a instalarlos en el soporte que llevamos del paragolpes y para ello tenemos que hacer unos agujeros. Siempre que tengamos que taladrar un metal grueso y duro, es importante que usemos algún tipo de lubricante. Incluso WD-40 puede funcionar si no tenemos uno específico, ya que de otro modo acabaremos por dañar las brocas y perderán capacidad de corte. Ahora simplemente tenemos que atornillar las bridas a nuestro soporte. La verdad es que he echado en falta que vinieran con algún tipo de tornillo, pero bueno, como cada soporte y cada sistema es distinto, seguramente tengamos que usar algunos específicos, así que tampoco es gran problema. Ahora ya podemos sujetar nuestra pala de forma segura y sobre todo tenemos un sistema mucho más rápido a la hora de ponerla y quitarla. Este filtro ciclónico es muy útil para los que llevamos snorkel y queremos aumentar las capacidades de filtrado de aire, así como evitar que nos entre agua, nieve, polvo u otros elementos no deseados por la toma del snorkel. Gracias a su diseño, este filtro aumenta drásticamente el filtrado de partículas y está indicado sobre todo para ambientes muy polvorientos, ideal para desiertos o circular en grupo en pistas muy secas. Cuando elijáis el modelo, es importante que os fijéis bien en el diámetro del mismo, y no os pase como a mí, que compré el de 77 mm cuando mi snorkel es de 89. Pero aún así, creo que merecía la pena incluir este accesorio en la lista. La polea de reenvío es un accesorio de rescate tan sencillo como funcional. Con ella podemos duplicar la fuerza de arrastre de nuestro winch. Como lo oyes, si tenemos un winch de 10.000 kilos y usamos una polea de reenvío, pasamos a tener una fuerza de 20.000 kilos. Simplemente tenemos que abrir la polea y pasar la línea de nuestro winch alrededor, llevándola de vuelta a nuestro coche, donde la anclaremos mediante un grillete. En la polea sí es conveniente usar un grillete metálico, ya que los de plasma podrían cortarse. Como veis, todavía no tenemos instalado el winch, pero creo que de esta forma se entiende bien el funcionamiento de la polea. Las planchas de desatasco son hoy en día un accesorio fundamental en cualquier kit de rescate, sobre todo si vamos solos. Construidas en un plástico de gran rigidez, son ligeras y fáciles de llevar. Las podemos usar en multitud de situaciones y terrenos, tanto en arena, barro o nieve. Vamos a ver cómo las usamos en nieve para ayudar a un Audi con neumáticos de carretera que había quedado atascado. A ver si ahora... ¡Hala! Un poquito recto, recto. Derecha, derecha, ahí. Sigue. En definitiva, 7 accesorios prácticos y económicos. Algunos de ellos ya llevamos tiempo usando y podemos recomendaros, y otros que empezamos a usar ahora, y de los que os daremos cuenta en un futuro próximo. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.